Salvete, discipuli. ¿Qué significa esto? Por cierto, nadie lo sabe porque nadie le pregunta a la de latín. Soy el tutorísimo, tu profesor favorito. Y en el vídeo de hoy te voy a explicar el tema 2, la primera parte, la que va desde los inicios de la Revolución Francesa, la Francia napoleónica, hasta terminar en el Congreso de Viena, que es lo que nos entra en el próximo examen. Para ello, como siempre, tenemos la presentación que os voy a enseñar ahora y estos apuntes fantásticos, maravillosos, todo ello disponible en el aula virtual. La presentación no lo sé, pero en todo caso la subo ahora mismo, cuando termine este vídeo. Vamos a ello ya, porque va a ser un vídeo un poquito largo. Así que pues este tema 2 se llama Revoluciones Liberales y Nacionalismo y tiene estas 4 partes que por alguna razón sale todo unos porque, pues yo qué sé, pues porque soy analfa. Pero vamos, en cualquier caso vamos a ver la parte de la Revolución Francesa, la parte de la Francia napoleónica, de Napoleón Bonaparte y la primera parte de la Europa de la Restauración, que es el Congreso de Viena. Así que vamos a ello. La Revolución Francesa es ese gran episodio con el que se da inicio a la Edad Contemporánea y va a durar desde 1789 hasta 1799 se considera con el fin del Directorio. Como siempre, con todos los hechos históricos, tenemos que hablar de causas, desarrollo, consecuencias. Vamos con las causas. Como podéis ver en los apuntes, hemos distinguido 4 grandes causas. La primera es la causa, económica. Que por un lado tenemos una crisis de subsistencia, como estáis viendo ahí, fundamentalmente causada, si se valga la redundancia, por la subida del precio del trigo. ¿Por qué ocurre esto? Pues ley de oferta y demanda, y se debe a que en la década inmediatamente anterior, como podéis ver, esto es el índice 100, quiere decir, pues esto es la media de todos estos años, las cosechas pues fluctuaban bastante, ¿no? Esto es típico además, como hemos visto en el tema anterior, de la agricultura del antiguo régimen, ¿no? Que es una agricultura de subsistencia y que por lo general, como podéis ver, daba muy pocos excedentes. Y cuando no hay excedentes, pues a tomar por saco. Muerte y destrucción. Pero en cualquier caso, ¿qué es lo que ocurre cuando las cosechas son malas? Pues entre otras cosas que el precio del trigo, en este caso, porque estamos en una agricultura de Europa Occidental, sube bastante y esto pues va a cabrear bastante a la gente que no tiene con qué comer. De hecho, hay una serie de episodios muy conocidos que se llaman la Guerra de las Harinas en esta década anterior, en la que hubo unos serios disturbios debido a esto. Aquí tenéis pues eso, un montón de gente del pueblo pegándose literalmente por unos sacos de harina. Luego, por otro lado, una causa, dentro de esa causa, de estas causas económicas, la causa, digamos, más conocida o más importante es el grave déficit que arrastraban las cuentas públicas, o sea, las cuentas del Estado francés. En particular, aquí podéis ver cómo es un presupuesto, ¿no? Esto es un egreso, es un gasto, un ingreso pues es una entrada de dinero. Y como podéis ver, había muchísimo más gasto que ingreso. Eso quiere decir déficit. Y estos gastos, sobre todo, servían, o ¿por qué el gasto era tan elevado? Fundamentalmente se gastaba en amortizar deuda, en gastos militares y diplomáticos. Hay que recordar que Francia acababa de intervenir en la guerra de los 7 años, perdón, y en la guerra de la Revolución Americana, ¿no? Había apoyado a los independentistas americanos y eso había causado que que hubiera tenido un gran gasto y se hubiera endeudado mucho. Y asimismo, el excesivo gasto, que se le criticaba mucho, de la corte del rey Luis XVI. Y los ingresos pues no cubrían todo esto, por lo tanto, esto va a motivar pues que los secretarios o los ministros de Economía de Luis XVI propongan nuevas vías de ingresos. En vez de bajar los gastos, pues mejor, ¿no? Nuevas vías de ingresos. Y entre otras cosas van a pedir, o sea, van a proponer al rey que grave con impuestos a los estamentos privilegiados, el primero y el segundo, nobleza y clero, pues cosa que por su propio privilegio no tenían la obligación de pagar impuestos. Y esto va a motivar que se convoquen los estados generales, pero nos estamos adelantando un poquito. Pero bueno, esto lo vamos a desarrollar. En cualquier caso, una de las prerrogativas que tenían estas asambleas, en el caso de Francia, los estados generales, cosa que vimos cuando hablamos de la monarquía absoluta en el tema anterior, es necesitaban la aprobación de la asamblea para la introducción de los nuevos impuestos, por lo tanto, o para cualquier tipo de reforma fiscal. Por lo tanto, van a exigir esto y el rey va a convocar los estados generales en Versalles. Este es el rey Luis XVI y la reina María Antonieta, que son los que gobiernan, bueno, los que gobiernan, no, el que gobierna realmente es Luis XVI en Francia en estos años.
Aquí tenéis un par de vídeos de la película de María Antonieta de Sofía Coppola, en el cual pues se puede ver, aunque son un poco flipada esta película, pues cómo era este lujo y ostentación que se vivía en la corte de Versalles. Como hemos dicho, estos estados generales, por lo general en la Edad Moderna, van a sudar completamente de ellos los reyes, ¿no? Porque van a, digamos, gobernar de una manera absoluta. Pero claro, como ya se la solían venir los estamentos privilegiados, van a exigir al rey que los reúnan. Los estados generales es la asamblea en la que están representados los tres estamentos de la sociedad: nobleza, clero y estado llano. Y como curiosidad, la última vez que en Francia se habían reunido, antes de mayo de 1789, que es cuando se van a reunir, fue con Luis XIII, 180 años antes, o sea, casi 180 años antes. O sea, os podéis imaginar cómo pasaban los reyes de este tipo de asambleas, aunque supuestamente las tenían que convocar. Además, tenemos las causas políticas, ya que al haber una convocatoria de estados generales, los tres estamentos de diversas zonas de Francia van a aprovechar para mostrar su descontento, ¿no? O sus peticiones respecto a la situación del país. Y esto se recogió en un montón de documentos que se llaman cahiers de doléances o algo así en francés, que en castellano se conoce como cuadernos de quejas. Y aquí tenéis algunos ejemplos que se conservan en algunos museos de Francia, ¿no? Y aquí no vamos a leer los textos porque si no me va a salir un vídeo larguísimo, pero bueno, aquí tenéis, por ejemplo, el cuaderno de quejas de Marsella, donde se queja el tercer estado de las penurias que tiene, que está pasando el pobre. Ya sabéis que si queréis leer este texto podéis o bien parar el vídeo o bien consultar directamente la presentación. Y aquí tenéis un cuaderno de quejas de la propia nobleza, en la que está diciendo: nosotros queremos conservar nuestros derechos y no pagar impuestos, entre otras cosas. O sea, aquí se quejaba todo el mundo. Por último, siguiendo esto, tenemos las causas sociales. Tenemos una sociedad estamental que ya hemos estudiado, en la cual el tercer estado sostiene con su trabajo y con sus rentas a los dos primeros estados, que son más vagos que la chaqueta de un guardia, que son el clero y la nobleza. Y esto va a hacer pues que el pueblo llano acabe hasta las narices. Y ya por último, las causas ideológicas. O sea, va a haber unas bases intelectuales que es una teoría, digamos, detrás de todos estos movimientos que se van a dar, que viene dada fundamentalmente por dos grandes ejemplos. Uno, los grandes filósofos políticos de la Ilustración, de los cuales os destaco a Montesquieu y Rousseau, que son las grandes ideas de la separación de poderes y la soberanía nacional respectivamente, aunque hay muchos más. Y por último, el ejemplo de la independencia americana, que recientemente habían conseguido, con apoyo francés por cierto, los Estados Unidos de América. Y aquí se ha puesto a Benjamin Franklin, que es uno de los padres fundadores de los Estados Unidos y que además fue embajador en Francia. Por lo tanto, conocía muy bien los entresijos de todo esto. Así pues, vamos ya con la chicha. Primero, vamos a ver las etapas de la Revolución Francesa. Aquí tenéis un eje cronológico maravilloso y primero vamos a ver la primera etapa, que es la etapa de la monarquía constitucional. Así pues, vamos a ver que estos estados generales se van a reunir en Versalles en mayo de 1789. Aquí tenéis el clero, la nobleza y el estado llano, el tercer estado, con toda esta asamblea presidida por el rey Luis XVI, que aquí le tenéis. Este es otro plano, aquí se ve muy bien el clero, la nobleza y el tercer estado. Y nuevamente aquí Assassin's Creed Unity, juegazo, jueguenlo, maravilloso, vale todos los euros que paguéis por él. Y un vídeo por si lo queréis ver, que aquí no lo vamos a mostrar por motivos evidentes. Una de las primeras cosas que va a hacer los estados generales es, de hecho que va a hacer el tercer estado, es proponer el cambio en el sistema de votación. ¿Cómo se votaba en los estados generales? Por estamento, o sea, votaba un voto para el primer estado, un voto para el segundo y un voto para el tercero, a pesar de que el tercer estado representaba a la inmensísima mayoría de la población. De hecho, en los propios estados generales de 1789 tenían más delegados que los otros dos estados juntos. Y esto, evidentemente, va a ser rechazado. ¿Por qué? Porque así los dos estamentos privilegiados que siempre votaban juntos, porque, a ver, uno siempre va para casa, pues siempre podían imponerse al tercer estado. ¿Qué es lo que propone el tercer estado? Que se vote por cabeza, que se vote por número de delegados, que es un voto más proporcional. Esta petición va a ser rechazada tanto por los estamentos privilegiados como por el rey.
Y esto va a motivar una serie de protestas muy grandes del tercer estado hasta llegar a tal punto en el que no se les deje entrar. Llega un día en el que no se les deja entrar a la reunión de Versalles. Y entonces lo que van a hacer este tercer estado es reunirse en un pabellón anejo a donde se reunían en los estados generales, allí en Versalles, que es un pabellón que utilizaban para los nobles, para, bueno, las clases privilegiadas, para jugar a la pelota, al juego de pelota, que era una especie de frontón que se jugaba en esa época, ¿no? Y es aquí donde ellos mismos van a declararse, a autoproclamarse Asamblea Nacional, o sea, legítimos representantes de la nación francesa, y asumen la soberanía del pueblo francés. Y van a hacer un juramento que es muy conocido y se conoce como el juramento del juego de pelota. Van a jurar no disolverse hasta elaborar una constitución. Recordemos que hace 2 años se acaba de promulgar o aprobar la primera constitución del mundo, que es la Constitución americana. Así que van a jurar no disolverse hasta darle a Francia una constitución pues que garantizase una serie de derechos y que básicamente pues que les dejase gobernar y compartiese la soberanía con el rey. Y entonces esta asamblea va a ser rechazada por casi la práctica totalidad del resto de los estamentos y por supuesto por el rey. El rey va a intentar disolverlos por la fuerza, pero se van a encontrar con que el pueblo de París les va a brindar todo su apoyo. Y por ello va a estallar una rebelión de este pueblo de París que va a apoyar a la asamblea. Y todo esto lo unimos a que ya estaba la gente cabreada por la subida de los precios del pan, entre otras cosas, va a hacer que esto estalle poco tiempo después. Y el hito, ya cuando, digamos que cuando el pueblo ya se declara en rebelión abierta, es con un episodio muy famoso que es el asalto a la Bastilla. La Bastilla era una fortaleza que servía como prisión en estaba en París, ¿no? Y era como un símbolo de la opresión monárquica. El pueblo lo va a asaltar, va a liberar a los poquitos que había ahí, que no eran prisioneros políticos, por mucho que digan los libros de texto, y sobre todo van a asaltarlo para armarse y por el simbolismo que tenía esa propia plaza. Van a detener al alcaide, aquí le tenéis, y digamos que después de esto se van a ir a Versalles ya a apoyar directamente la Asamblea Nacional. Es tras este episodio de la toma de la Bastilla del 14 de julio de 1789, 14 de julio es el Día Nacional de Francia, a partir de aquí el rey va a aceptar la Asamblea Nacional y va a colaborar con ella, ¿no? Y entonces, por eso el emblema dice la loi et le roi, la ley y el rey. Y, ojo, no solo esto, que no solamente esta rebelión o este apoyo a la asamblea se va a estar en la ciudad de París, sino que también va a extenderse por toda Francia. Antes de seguir, un pequeño apunte. Como el rey presidía la Asamblea Nacional, los que se situaban a la izquierda, que eran los más, entre comillas, progresistas, en este caso republicanos revolucionarios, se sentaban a la izquierda y los más conservadores se sentaban a la derecha. Y de ahí vienen nuestras nociones actuales de izquierda y derecha política. Como decía, esta rebelión se va a extender al campo y por toda Francia y el tercer estado, en este caso los campesinos, van a aprovechar y pues, ¿no? El estado de rebelión que hay en la capital para pues incendiar propiedades de los nobles, asaltar sus palacios, sus castillos y demás. Esto va a provocar que muchos de estos nobles y clérigos se exilien y que se vayan de hecho fuera de Francia porque temen por sus vidas. A esto se le va a llamar el Gran Miedo, que como podéis ver en este mapa, pues va prácticamente a extenderse por toda la Francia continental. Y una vez tenemos esta Asamblea Nacional, pues la Asamblea Nacional va a dedicarse, se va a llamar también Asamblea Nacional Constituyente, porque su cometido es redactar una constitución que va a tener preparada 2 años después, pero entre tanto va a legislar de una manera muy, muy prolífica y dentro de todas esas medidas que va a tomar, destacamos una de las más fundamentales es la abolición del feudalismo en la noche del 4 de agosto de la Asamblea Nacional. Con esto, básicamente, se están cargando el sistema social del antiguo régimen, por el cual se cargan el sistema señorial, se cargan el sistema feudal, o sea, se suprimen todas las prestaciones personales, o sea, las rentas que tenían que pagar el tercer estado al primero y al segundo, si bien haya que indemnizarles, y se suprime todos los derechos señoriales que tenían las clases privilegiadas. También van a redactar una declaración de derechos del hombre y del ciudadano.
que de esto luego se van a inspirar, por cierto, la Bill of Rights de los Estados Unidos. Y en esta pues se recogen una gran cantidad de derechos que son naturales, o sea, que son inherentes al hombre por el hecho de ser hombre, o al ciudadano por el hecho de ser ciudadano, o sea, de ser sujeto de derecho dentro del Estado francés. Por ejemplo, la libertad, el derecho a la libertad, la igualdad ante la ley, recordemos que nos acabamos de cargar el feudalismo, el derecho a la asociación política, a la libertad, a la propiedad, a la seguridad, a la resistencia a la opresión, o sea, a la rebelión, y la soberanía nacional. Todo esto son ideas que ya habían teorizado los teóricos de la Ilustración que hemos mencionado antes. Y ya por último, el 3 de septiembre de 1791 se va a aprobar la Constitución de 1791, en la que aquí os he traído un fragmentito, ¿no? En el que se establece, ahora ya con una ley fundamental, la soberanía nacional y que el rey solo es rey en tanto en cuanto la soberanía se la cede el pueblo francés. O sea, ya no es un rey por derecho divino. ¿Cómo funciona el sistema político francés según esta constitución? Tenemos separación de poderes, Montesquieu, en la cual el poder ejecutivo sigue siendo ejercido por el rey y sus ministros, pero el poder legislativo ahora lo tiene una Asamblea Nacional. O sea, bueno, esta Asamblea Nacional, que a partir de ahora se va a llamar Asamblea Legislativa, porque es una asamblea ordinaria, y en la cual era elegida por sufragio censitario, que quiere decir que solo un censo de personas, una lista de personas, en este caso ciudadanos franceses mayores de 25 que pagan con una contribución, o sea que pagan impuestos, pueden elegir a sus representantes. Mientras que un poder judicial estaba en manos de los tribunales, que también se elegían, por cierto. Y todo esto son la culminación de las ideas ilustradas. Por último, se va a decretar la constitución civil del clero. Dentro de las ideas ilustradas existía la crítica a la religión, en concreto a la religión cristiana. Lo que van a hacer es que van a obligar al clero a jurar lealtad al Estado francés en lugar de ser solamente leales al Papa. Y pasan a depender del Estado y a cambio el Estado les paga sus salarios. Y esto pues hubo muchos que no... que hubo muchos pues que lo aceptaron, pues básicamente porque no les quedaba más remedio. Los que no lo aceptaron, que se conocen como el clero refractario, pues pum 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 pum, muertos todos. ¡Piu! Así que nada. Y bueno, aquí tenéis otro ejemplito, por ejemplo, de que también se van a cargar las órdenes religiosas. Y aquí tenéis a los monjes y las monjas happy dándose besos, no sé qué es esto. Esto es muy turbio. Pero bueno, por último, también lo que van a hacer van a establecer una nueva organización territorial en departamentos y comunas. Las comunas son como las localidades o los municipios que tenemos nosotros hoy en día. Y para que veáis, va a ser una organización muy racional. Aquí tenemos en colores, estos son los antiguos grandes señoríos territoriales de la nobleza y del clero. Y en líneas, con las líneas negras, vamos a ver las fronteras de los nuevos departamentos, que los departamentos son equivalentes a las provincias españolas. Y como podéis ver, son los departamentos, se crearon o se establecieron de una manera mucho más racional de lo que había antes, más o menos todos del mismo tamaño y todos con referencias geográficas, nada de ningún tipo de referencia a ningún linaje noble. Y bueno, como curiosidad, una de las propuestas fue hacer una cuadrícula, que menos mal que esto no salió porque telita. También había algunos que, joder, vaya historia. Y dicho esto, pues con esto la burguesía moderada y en concreto la monárquica va a alcanzar todos sus objetivos, que lo que quería era simplemente darle a Francia una constitución y que pues el rey no tuviera todo el poder, sino que la soberanía fuera compartida también con ellos. Pero ¿qué es lo que ocurre? Que este régimen va a tener mucha oposición, tanto por el lado de los absolutistas, que son, básicamente se conoce como los realistas, la nobleza y el clero, estos grupos privilegiados, incluido el rey por cierto, estos grupos privilegiados que se han visto despojados del poder, pues prácticamente del poder y privilegios que tenían en el antiguo régimen, y por otro lado los que quieren ir más allá de todo esto, dentro de los patriotas o liberales, que son los republicanos que aspiran a un régimen republicano, o sea que no haya un rey. Y dentro de ellas vamos a tener a unos republicanos que son más moderados, se les va a llamar los girondinos, porque la mayoría van a venir de los diputados, van a venir de la Gironda, que es una región del suroeste de Francia, donde está Bordeaux, bueno, sí, Burdeos. Y luego los radicales, que son los jacobinos, que se llaman así por el Club de los Jacobinos, que si no me equivoco es por el sitio donde se reunían. Dicho esto,
¿Qué es lo que va a pasar? Que esta nobleza, estos absolutistas, lo que van a forzar, incluido el rey, van a intentar que las potencias extranjeras que ya estaban mirando con recelo lo que estaba ocurriendo en Francia, fundamentalmente el imperio austriaco, ya que la mujer del rey, María Antonieta, es hermana del emperador, van a mirar con cierto recelo y van incluso a preparar una intervención militar, cosa que finalmente se va a dar con Austria y Prusia. Pero antes de ello, el rey va a intentar escapar, ¿vale? Porque el rey está gobernando según la Constitución del 91, pero está gobernando, o sea, él no quiere gobernar así, él quiere ser un monarca absoluto como ha sido siempre. Por lo tanto, va a intentar escapar fuera de Francia, a los Países Bajos austriacos, y para ello va a disfrazarse aquí lo tenéis, junto con su familia de burgueses, pero va a ser detenido por parte de de la Guardia Nacional o de los milicianos que apoyaban a la Asamblea. De hecho, le van a reconocer porque aparece en un billete, de hecho, en un dinero que haya emitido la Asamblea. Y por lo tanto va a ser capturado, arrestado y llevado de vuelta a París, como vemos aquí. Por supuesto, esta vez con bastante escolta. Y una vez hecho esto, pues ya sí que los austriacos junto con los prusianos van a entrar en guerra con Francia. Pero ojo, van a entrar en guerra con Francia porque Francia les va a declarar la guerra a ellos y de hecho va a invadir los países los Países Bajos austriacos, adelantándose a la expedición que se estaba preparando. Así pues, visto esto y teniendo en cuenta además que ya estamos en 1792 y teniendo en cuenta los primeros reveses que va a tener el ejército francés, porque de hecho al principio van a cosechar derrota tras derrota, ya el rey se le veía como el rey decía, no, yo quiero colaborar. Mentira, os has intentado escapar, la gente ya no le cree y se va a convertir pues, en el enemigo número uno, sobre todo de los pobres, ¿no? Y lo que va a ocurrir es que ya llega un momento en el que los sans-culottes, que por alguna razón no os he puesto la foto, van a asaltar el Palacio de las Tullerías, que es donde estaba el rey, digamos, enclaustrado, que es la sede del gobierno francés. Donde hoy en día no existe, es donde hoy en día está el Louvre, enfrente del propio Jardín de las Tullerías. Y bueno, ya lo saltaron dos veces, de hecho, la primera vez fue en junio, pero vamos, que es cuando lo obligan al rey a ponerse el gorro y a brindar. Bueno, esto es un episodio. Uy, ¿esto qué es? Es un episodio que no nos interesa. Pero finalmente van a ser estos, los sans-culottes. Los sans-culottes son aquellos que no llevan culottes. Esto es un culotte, que es una prenda típica de la nobleza y las clases privilegiadas. Un sans-culottes es alguien que no lleva culottes, o sea que lleva pantalones. Un pobre de solemnidad. Y los sans-culottes de París van a protagonizar un asalto violento apoyado por la Guardia Nacional, que es ese cuerpo armado que es leal a la Asamblea. Van a saltar las Tullerías, van a matar a casi toda la guardia suiza, que es esto de rojo, del rey francés, y Luis XVI va a ser detenido y encarcelado y por supuesto relevado de sus tareas de gobierno. Aquí tenéis el vídeo y aquí tenéis en las catacumbas de París que aún se conservan restos de la gente que murió durante ese asalto. Le van a encerrar aquí en la prisión del Temple y va a estar a la espera de juicio. Después de esto se proclama la República Francesa, la primera República Francesa, el 21 de septiembre de 1792. Con el año me sirve, o finales de 1792, o otoño, o verano, de verano. Y ya con esto va a terminar la monarquía constitucional. Aquí ya sabéis, tenéis un esquema resumen, lo podéis parar o podéis consultar el propio PowerPoint, pero nosotros continuamos a la siguiente etapa porque ahora se inaugura una nueva etapa que se llama la Convención Nacional o bien la República Social como viene, o democrática, porque se le puede llamar mil nombres, yo prefiero llamarle la Convención. Los apuntes viene la República Democrática que empieza en 1792 y va a terminar en 1794. Realmente es en el 95, pero bueno, en el 94 es la Convención Nacional propiamente dicha. Así pues, ya tenemos una república francesa y entonces, por lo tanto, la Constitución de 1791 ya no tiene efecto. Todos los poderes, o sea, toda la soberanía va a ser recogida por una asamblea, que por cierto, el lema de la República Francesa es Liberté, Égalité, Fraternité, viene de esta época, de la época de la Convención, y como decía, la soberanía va a ser otra vez nuevamente recogida por la nación francesa, que en este caso está representada por una asamblea nueva que se va a formar por sufragio universal, masculino por supuesto, que se va a llamar la Convención.
Y en esta convención tenemos a los jacobinos y a los girondinos. Jacobinos, si recordáis, los radicales, los girondinos, los moderados, y entre medias pues había una serie de diputados centristas que depende de la época pues van a virar hacia un lado o hacia otro, que se llama la llanura o el pantano. Lo veréis si os da por leer algo sobre esto. Y esta convención pues va a redactar una nueva constitución que no va a entrar en vigor, ahora hablamos de ello, y va a hacer ya, digamos que va a implementar ya medidas aún pues, más radicales que las que ya había implementado la monarquía constitucional o la Asamblea Nacional anterior. Una de ellas que es muy curiosa es la implantación de un nuevo calendario revolucionario o calendario republicano francés. 12 meses de 30 días, con 6 días, perdón, 5 días al final, esto lo se pagó menos, y o sansculótidos, que es muy divertido esto, y cuyos nombres se referían al ciclo agrario, ¿no? Y todos tenían 30 días y había como 3 semanas, si se puede llamar así, de 10 días. Lo cual es un calendario bastante más racional. Cosas que va a hacer. Bueno, aparte de que van a empezar a ganar la guerra, de hecho la primera victoria que tienen contra los prusianos va a ser en Valmy, en 1792. La convención va a gobernar primero los girondinos y luego los jacobinos. Los girondinos, a los moderados dentro de los republicanos, van a ser la convención girondina la que juzgue a Luis XVI. Recordamos que la convención ha asumido todos los poderes, por lo tanto es Tribunal Supremo. Y va a ser ella la que le va a juzgar. Aquí le está interrogando y tras una votación en la que por no mucho margen va a salir que es culpable de traición entre otros delitos, Luis XVI va a ser condenado a muerte y va a ser ejecutado públicamente en la guillotina en la Place de la Concorde de París el 21 de enero de 1793. Aquí tenéis un montón de imágenes y el maravilloso vídeo que os recomiendo mucho ver porque mola que te cagas. Bueno, y está enterrado en Saint-Denis un cenotafio porque, como os conté en clase, sus restos fueron echados a una fosa común porque era un ciudadano más y no se han conseguido pues recuperar de todo el montonazo que había. Igualmente su mujer, aunque su mujer la van a matar más tarde. El hecho de que se carguen a Luis XVI va a motivar ya estaban, la convención, o Francia ya estaba en guerra con Austria y con Prusia, pero es que ahora va a entrar en guerra con prácticamente todo el mundo, porque que matasen al rey, ¿no? El resto de monarquías europeas, pues no pensaban que se fueran a atrever tanto y lo van a hacer. Va a entrar en guerra, pues, los estados pontificios, el reino de Nápoles, España, Portugal, Gran Bretaña y casi todos los estados alemanes del Sacro Imperio, así como yo que sé, el Ducado de Saboya, Parma, la Toscana, etcétera, etcétera. O sea, prácticamente todo el mundo. Y esta coalición de prácticamente toda Europa, menos Rusia, bueno, y Polonia, contra Francia, se le va a llamar la primera coalición, ¿vale? Va a haber 7 coaliciones contra Francia hasta Waterloo, así que os podéis imaginar, va a ganar todas Francia, menos las últimas. Y debido a ello, lo que va a hacer el gobierno, ya estamos en 1793 y va a hacer una leva masiva. Esto ya va a ser con los jacobinos, ¿no? Y lo que va a hacer una leva es un reclutamiento forzoso, ¿no? Y masiva quiere decir que básicamente todo aquel hombre que pudiera empuñar un fusil pues va a ser llamado a filas. Y de hecho la convención va a conseguir llamar a filas a más de 1 millón de hombres, que es una cifra enorme para el siglo XVIII, y debido a esa superioridad numérica va a conseguir de hecho ganar la guerra, lo cual no deja de ser fabuloso. Y bueno, ya os he hablado antes de la batalla de Valmy, que es la primera gran victoria en las guerras revolucionarias de la Francia republicana, en este caso la Francia de la Convención. Y mientras tanto, estas son las amenazas, digamos, externas que sufre la coalición, pero voy a volver un momento para atrás a el mapa este. Joder, de hecho vuelvo bastante, es un poco así, ¿no? Vale, he vuelto demasiado. Bueno, va a haber revueltas internas, de hecho, tras la muerte tras la muerte de Luis XVI, aparte de la declaración de guerra de todos los países exteriores, va a haber una revuelta. Esto es en Chouan y en la Vendée, sobre todo esto es la zona de la Vendée o la Vendea en castellano, una revuelta monárquica y católica que se conoce como pues, la Vendée directamente, ¿no? Que va a ser reprimida muy duramente, por ejemplo, los cañonazos a los barcos llenos de curas de Nantes, va a ser reprimida muy duramente por la convención.
Así que tenemos la convención, está en guerra y ya en 1793 se va a redactar la constitución que se conoce como del año 1, porque dentro del calendario republicano francés el año 1 va a ser considerado a partir de septiembre de 1792. Esta constitución era mucho más avanzada que la del 91, aparte de porque era una república elegida con la soberanía elegida por soberanía popular, con un sufragio universal masculino, con una única asamblea, que es la convención, con tribunales y demás, no va a entrar en vigor. Se va a redactar, está redactada de hecho, existe, pero no va a ser ratificada y por lo tanto no va a entrar en vigor. Sin embargo, lo que sí que van a hacer esto ya los jacobinos, que han tomado el poder en 1793, van a establecer o aprobar una serie de leyes sociales, ¿no? Van a ampliar los derechos, por ejemplo, el derecho al sufragio, la soberanía popular que ya hemos hablado de ella, el derecho a insurrección que ahora ya se explicita del todo. Se va a suprimir el culto católico y el calendario republicano francés del que ya os he hablado. Y aparte, sobre todo para hacer frente a esta crisis económica que sigue existiendo, sobre todo por el tema de los precios y la inflación, hay una ley muy conocida que es la ley del máximum general, por la cual se topaban los precios, o sea, se les ponía un precio máximo a productos como el jamón, el aceite, el azúcar, la miel, el papel, etcétera, etcétera, productos básicos cuyos precios estaban así establecidos mediante tablas. No va a funcionar esto, ¿no? Porque va a existir un contrabando y demás. Otras cosas muy interesantes y que no vienen en los apuntes, por ejemplo, es que se abole la esclavitud, aunque luego Napoleón se va a cargar esto. Y pues alguna otra cosa más como distribución de tierras a los campesinos, sobre todo la confiscada a la iglesia, y la educación obligatoria y gratuita, etcétera, etcétera. Es gente seria esta gente, ¿no? Los jacobinos. Y estos jacobinos se van a caracterizar porque su gobierno o el poder ejecutivo va a estar controlado por una serie de diputados y esta institución o este grupo colegiado de gobierno se va a llamar el Comité de Salvación Pública. Va a estar liderado por el jefe del partido, que es Maximilien de Robespierre, y junto con otros más, pues como por ejemplo Danton, aunque al final este señor va a acabar matando o cargándose a prácticamente todos. Y de hecho, este Comité de Salvación Pública, o el gobierno del Comité de Salvación Pública desde 1793 a 1794, se va a llamar el Terror. ¿Y por qué? Porque va a haber detenciones y ejecuciones sumarias a todo aquel sospechoso de ser enemigo o no afecto a la revolución. Por ejemplo, aquí tenemos la ley de sospechosos de 1793, básicamente a quien me dé la gana le considero sospechoso y le puedo detener, y luego de hecho esto va a ser peor con la ley del Pradial del 94, cuando sea el Gran Terror, en la que ya directamente es que ni juicio, ya directamente para adentro y a morir. Y el caso es que Robespierre y el Terror, o sea, y el Comité de Salvación Pública, pues se cargaron a bastante gente. Se cargaron a los girondinos con su líder Brissot, se cargó lo que quedaba de la familia real, básicamente María Antonieta, en octubre de ese año de 1793, va a cargarse a lo que queda de la nobleza, porque según la ley de sospechosos, son sospechosos y son enemigos de la República, y esto pues va a hacer que este gran terror, en el que se dice que se llega a cargar Napoleón, Robespierre, a casi 40.000 personas, que para la época es una barbaridad. Aquí tenéis una caricatura muy graciosa, ¿no? De que ya no quedan franceses porque Robespierre se los ha cargado todos. Todo esto va a hacer que los jacobinos se granjeen muchas enemistades, ¿no? Con la gente que queda viva. Y de hecho lo que va ya a terminar de cabrar de todo el mundo es que se va a establecer un culto nuevo, una religión nueva al ser supremo o a la razón. Este es el festival en el que se celebra en el Campo de Marte de París. Y esto ya va, a los pocos que les apoyaban ya van a decir, o sea, ¿esto qué es? Vamos a ver. O sea, nos hemos cargado la religión cristiana para meter una nueva, no tiene ningún tipo de sentido. Por lo tanto, el régimen jacobino va a ser derribado por la fuerza mediante un golpe de Estado que se conoce como el golpe de Estado del 9 de Termidor. Termidor es un mes del calendario republicano francés, en 1794. Y lo que va a hacer es que Robespierre va a ser asaltado a él y sus partidarios en la convención. Va a conseguir escapar, va a meterse en este hotel con sus partidarios, pero a su vez va a ser asaltado también este hotel, la Maison Común de París, y finalmente va a ser detenido, este es el famoso episodio en el que recibe un balazo en la boca, y ejecutado al día siguiente en la guillotina, ¿no? Paradójico. Ahí tenéis a Robespierre, bueno, junto con el resto de miembros, junto con el resto de miembros del Comité de Salvación Pública y pues los jacobinos que todavía les apoyaban. Y después de esto, ya termina la convención y el poder va a ser, que esto no viene aquí en los apuntes, el poder va a ser asumido por un grupo conservador que luego va a dar lugar al directorio
y hasta que dé lugar al directorio con la Constitución de 1795, a este periodo se le va a llamar, o a este grupo se le va a llamar la reacción termidoriana. O sea, ese interludio que hay entre 1794, cuando caen los jacobinos, va a seguir existiendo la convención hasta que se redacte la Constitución del 95. Y en ese periodo, la convención va a estar controlada por los conservadores, o por los moderados, los que quedan, ¿no? Y esto se va a llamar la reacción termidoriana, porque es una reacción a las barbaridades que han hecho los jacobinos. Y termidoriana por Termidor, que es el mes en el que se celebra esto. Así pues, entramos en la última etapa de la revolución, que es el directorio del 95 al 99. Y esto va a empezar cuando esta reacción termidoriana, en el 1795, redacta una nueva constitución por la cual le da el poder a un ejecutivo de 5 miembros, un órgano colegiado que se llama el directorio, formado por 5 directores. A su vez, el poder legislativo lo va a transformar en bicameral, con una cámara alta, que es el Consejo de Ancianos, que aprueba las leyes redactadas por la Cámara Baja, que es el Consejo de los 500. Y este directorio, aquí tenéis a los 5 directores, muy carnavalescos ellos, ¿no? Aquí les tenéis en audiencia. Va a ser un gobierno conservador, va a ser un gobierno de la burguesía rica, ¿no? De la burguesía moderada. Y va a ser un gobierno muy inestable y que se va a transformar en un gobierno muy autoritario y se va a apoyar muchísimo en el ejército. El ejército que tenía un protagonismo considerable teniendo en cuenta la gran cantidad de soldados que había después de las levas de la convención y de que nos recordemos que seguimos en guerra, ojo, pero el directorio va a tener mucho éxito, de hecho, en sus campañas militares, si bien es cierto que para mantener el orden en el interior de Francia va a tener que recurrir muchas veces a la fuerza. Y para ello, bueno, va a hacer uso del ejército y es en estas grandes campañas del directorio cuando va a destacar un señor de Córcega que se llama Napoleón Bonaparte, Dios hecho carne, este de aquí, que va a escalar en el escalafón militar, ¿no? Y debido a su carisma y a sus grandes dotes estratégicas y militares, va a conseguir una serie de victorias. La primera gran victoria de Napoleón es la batalla de Arcole, que está en Italia. Luego va a ser enviado a Egipto por el directorio. Ahí va a ganar en tierra, pero va a ser destruida la flota francesa, por lo tanto va a tener que huir. Y va a conseguir un grandísimo prestigio hasta llegar a ser general y pues finalmente lo que va a hacer es, teniendo en cuenta la inestabilidad que tenía el gobierno del directorio, va a asumir el poder. ¿Cómo? Por la fuerza. Por un golpe de Estado, ahí tenéis a Napoleón entrando en el Consejo de los 500, y ese golpe de Estado se le conoce como el golpe de Estado del 18 de Brumario, y ocurre en 1799. Con esto Napoleón accede al poder, inaugura un nuevo periodo que se conoce el consulado, y se considera finalizada la Revolución Francesa. Así pues, aquí tenéis, como siempre, el esquema resumen. Y ya nos metemos con Napoleón, la Francia napoleónica, que va desde 1799 hasta 1814, 1815 si contamos los 100 días de Napoleón. Cuando llega Napoleón al poder con el 18 Brumario, establece una nueva constitución, la Constitución de 1799, por la que se establece el consulado. Esto quiere decir que el gobierno recae sobre 3 cónsules, con Napoleón como primer cónsul. O sea, realmente estos dos estaban de adorno, ¿no? Eran maniquíes, ¿no? Porque realmente las grandes decisiones las va a tomar Napoleón. Y de hecho Napoleón va a ser, pues eso, como va a ser un cónsul, va a ser nombrado cónsul luego único a partir del año 2, de 1802, y finalmente cónsul vitalicio, o sea, de por vida. Y va a aprovechar Napoleón, que aquí lo tenéis vestido como primer cónsul, o sea, esto no va a ser una vuelta al antiguo régimen, sino que lo que va a ser es el triunfo moderado, ¿no? El triunfo de las conquistas revolucionarias, pero de las más moderadas, no de las más radicales. Y dentro de la gran obra legislativa de Napoleón destacan los grandes códigos legislativos, fundamentalmente el Código Civil, que va a ser el primer código civil como Dios manda de Europa, y de hecho del que se van a fijar el resto luego de países europeos durante el siglo XIX para redactar los suyos, incluido España, y una nueva manera de administrar. Por ejemplo, se crean las prefecturas, los liceos del sistema educativo francés los crea Napoleón, etcétera, etcétera. Y este conservadurismo, este moderantismo de Napoleón va a continuar y va a culminar en 1804, cuando
se proclama emperador de los franceses, una nueva reforma constitucional, ¿no? Y va a ser coronado en París con la presencia del Papa, ¿no? Aunque realmente él se corona a sí mismo. Por lo tanto, el primer imperio francés empieza en el año 1804. Mientras tanto, hay que recordar que seguimos en guerra con prácticamente media Europa. Y aquí tenéis a Napoleón como emperador de los franceses y este es su salón de trono en Fontainebleau, que es una localidad no muy lejana a París. Napoleón era un genio militar y se va a caracterizar por una política exterior expansionista. Prácticamente va a poner Europa a sus pies, va a derrotar a todas las potencias europeas que se le pongan delante. Menos a Gran Bretaña, ojo, y a Rusia. Aunque bueno, a Rusia sí que le ha ganado una batalla. La gran batalla de Napoleón es Austerlitz en 1805 contra Austria, pero también que por eso se construirá con el triunfo de París, por cierto, va a ganar también a los prusianos en Jena, y ahí va a entrar a Berlín, va a ganar a los rusos en Friedland y les va a obligar a firmar la paz en el año 7, y así con todos, también va a entrar en España y en Italia también va a estar bajo su control, pero vamos, si nos ponemos con las guerras napoleónicas nos da el año que viene. Y pues como podéis ver aquí, todo esto que está rodeado en rojo va a controlar todos los países, ya sea por anexiones que hace a Francia, que son todas estas áreas moradas, o sea, incorporación de territorio a Francia, o bien porque a estos países les obliga a aliarse con Francia, o bien porque también instaura, por ejemplo, en España, que mete a su hermano como rey. Así pues, los únicos, para 1812, o 1811 y 1812, los únicos dos países que, digamos, que no han caído bajo la órbita de Napoleón o de la Francia napoleónica son el Reino Unido, básicamente porque es una isla y porque la flota británica resultó victoriosa aquí en Trafalgar contra la escuadra combinada franco-española, y los rusos, que los rusos si bien fueron derrotados en un principio, luego van a seguir dando guerra. Para ello, bueno, para frenar a los británicos, lo que va a hacer Napoleón, que ahora no tiene flota y no puede invadir Inglaterra, es establecer el bloqueo continental. O sea, la prohibición de todos los barcos, la prohibición de atracar en puertos europeos de todos los barcos ingleses. Es esta línea que veis aquí. Por otro lado, bueno, es por eso de hecho por lo que se invade Portugal, porque se niega a unirse al bloqueo continental y por eso se mete en España. Por otro lado, para llegar, de hecho, estas son las anexiones del Imperio francés, para llegar a Rusia, está la batalla de Trafalgar, que pierde Francia. Para llegar a Rusia, pues vamos a ver que la va a invadir. Bueno, en España, de hecho, aquí va a ser cuando lleguen las primeras derrotas de Napoleón. La primera derrota es en campo abierto de la Gran Armée, que es el ejército napoleónico en Bailén en 1808. Pero sobre todo el gran fracaso de Napoleón es la campaña de Rusia, que es una invasión por tierra del Imperio ruso. Y este gráfico, que es muy famoso, podéis ver la anchura, quiere decir la gran cantidad, que en este caso 422.000 tropas, que envía en un primer lugar a Rusia. Va a llegar, de hecho, después de alguna... De hecho, incluso va a conseguir ganar una victoria en Borodino. Va a llegar a Moscú, pero fijaos, ya en Moscú ya solo tiene 100.000 tropas de las 422.000 que acaban de empezar. Y de hecho, a la vuelta, apenas cuando vuelve la campaña de Rusia el año siguiente, apenas le quedan 10.000 tropas. Ha perdido más de 400.000 tropas. Y esto es un desastre absoluto. Aquí tenéis al ejército francés, que está cruzando el río. La única vez que le van a plantear batalla a los rusos va a ser en Borodino, que van a perder, si bien no es una gran derrota estratégica. Va a llegar a Moscú, pero de Moscú se va a tener que retirar, eso sí, no sin antes quemar el Kremlin. Y en la retirada francesa, sobre todo, debido a lo que se conoce como el General Invierno, pues va a tener muchísimas bajas y esto va a condicionar que ya finalmente en la batalla de las Tres Naciones, en la batalla de Leipzig, que está en Alemania en 1814, Napoleón sea derrotado y sea depuesto. Y en esta primera abdicación forzada que hace Napoleón, va a ser desterrado a la isla de Elba, que está en la costa occidental italiana. Pero desde ahí, y el rey de Francia va a ser Luis XVIII, que es el hermano pequeño del XVI. Pero ¿qué es lo que ocurre? Que Napoleón va a seguir, teniendo en cuenta que el país está ocupado además, Napoleón va a seguir teniendo muchísimos adeptos dentro de Francia y de hecho va a conseguir escapar de la isla de Elba, desembarcar en Francia
y llegar hasta París siendo aclamado por todas las tropas que le salen al paso y por los franceses. Napoleón va a tomar el poder de manera efímera unos pocos meses en lo que se conoce como los 100 días. Y esos 100 días lo que va a hacer es armar de nuevo un ejército, dirigirse a Bélgica y ahí va a librar la batalla fundamentalmente contra británicos y prusianos, la gran conocidísima batalla de Waterloo de 1815, en la cual es derrotado y es la derrota definitiva. Aquí ya se le obliga a abdicar del todo y es desterrado a la isla de Elba, que es una posesión británica que se encuentra en el medio del Atlántico. Y aquí va a morir en el año de 1821 y está enterrado en los Inválidos de París. Aquí tenéis el resumen y ya nos vamos. Después de Napoleón empieza la Europa de la Restauración, de la cual solo vamos a ver una primera parte, que es el sistema del Congreso de Viena. Esta Europa de la Restauración se le conoce se llama restauración porque el objetivo de las potencias vencedoras de Napoleón es restablecer el antiguo régimen, fundamentalmente de Austria, Prusia y Rusia, es restablecer el antiguo régimen en Europa, o sea, volver a la situación anterior a la revolución a 1789. Para ello, el gran valedor de esta idea va a ser el canciller austriaco Clemens von Metternich, que es el que va a crear, el que va a tener la idea de reunir a las grandes potencias en un congreso en la ciudad de Viena, capital del imperio, entre 1814 y 1815. Fundamentalmente Austria, Rusia, Prusia y Gran Bretaña. ¿Y aquí qué se va a decidir? Pues se va a decidir la restauración del absolutismo. Fundamentalmente los dos grandes principios ideológicos son el tradicionalismo y el legitimismo. El tradicionalismo, la vuelta al antiguo régimen, o sea que todas estas reformas revolucionarias como la soberanía nacional con las constituciones, los derechos para el pueblo, separación de poderes, todo a tomar por saco. Y el legitimismo, o sea, la vuelta de las dinastías legítimas a sus respectivos tronos. Por ejemplo, pues que vuelvan los Borbones a España, o que vuelvan los otros Borbones que van al trono de Nápoles, o yo qué sé, pues ahora no se me ocurre ninguno más. Pero vamos, los propios Borbones a Francia en la persona de Luis XVIII. Y para ello, no obstante, va a haber algunos países, porque Napoleón extendía todas estas conquistas revolucionarias moderadas, las extendió a prácticamente toda Europa, a todos los países que conquistó. Y va a haber algunos países que van a ser muy reticentes a esta vuelta al absolutismo, entre ellos Francia, ¿no? Y para ello, algunos países se van a ver obligados a otorgar como una constitución real, o sea, una que se conocen como cartas otorgadas, que es una especie de carta constitucional muy, muy conservadora que otorga el rey, o sea, que redacta el rey. No es una constitución aprobada por el pueblo ni redactada por una asamblea, sino simplemente es adoptada por el rey. Un precursor de estas cartas otorgadas es el Estatuto de Bayona de 1808 para España de José I, y es muy conocida la Carta de 1814 de Luis XVIII de Francia en la propia Francia. Y después de esto, otra de las cosas que va a crear o que va a modificar el Congreso de Viena es el mapa de Europa. Fundamentalmente un montón de cambios territoriales. ¿Cuáles son los que tenemos que saber? Uno, que Francia vuelve a sus fronteras de 1789. Si nos recordamos, la frontera de la Francia napoleónica, tenían Cataluña, tenían media Italia, tenían la costa dálmata, llegaban hasta Hamburgo, a la frontera francesa. Todo eso a tomar por saco. Vuelven a la frontera de toda la vida. Rusia se anexiona Polonia, Finlandia, con ese país estado me sirve, y bueno, la Besarabia, que es la actual Moldavia. El imperio austriaco se va a anexionar el norte de Italia, el Tirol, que es esta zona de aquí donde están los Alpes, que hoy en día es territorio austriaco de hecho, y la costa dálmata, que son estas regiones de aquí, ¿no? Esto es lo que se llama la Dalmacia de toda la vida, desde la época de los romanos. Gran Bretaña va a conseguir un montón de islas y bases navales, que es lo que le interesa porque es un imperio marítimo, y fundamentalmente va a conservar Gibraltar y va a agenciarse la isla de Malta, entre otras muchas posesiones en el mundo. Prusia se le va a otorgar la Renania, que es esta zona de aquí, es el antiguo reino de Westfalia que crea Napoleón, y todo esto para estar más cerca, aparte porque son de habla alemana, para controlar mejor a Francia, aparte de otras cosas como la Pomerania, Brandenburgo y la Posnania. Se va a crear con los territorios de los antiguos Países Bajos, o del Reino de los Países Bajos, o de Holanda, los antiguos Países Bajos austriacos y Luxemburgo, el Reino de los Países Bajos, que va a durar hasta las primeras revoluciones liberales. Y, por último, el Piamonte, que es el reino realmente de Piamonte-Cerdeña, se va
aparte de anexionarse la Saboya, se va a anexionar la Liguria, que es esta zona de aquí, donde está Génova, la costa donde está Génova, y se va a crear esto que veis aquí en una línea roja, una confederación, que es la Confederación Germánica, que está formada por 39 estados alemanes, incluidos Prusia y Austria, y de hecho bajo la presidencia de Austria. Y esto va a ser de hecho el germen luego de la unificación alemana. Y ya tenemos pues cambios ideológicos, cambios territoriales, ¿no? Como podéis ver aquí, así se queda el mapa de Europa con tres grandes imperios. Y para mantener este nuevo orden, lo que va a ocurrir es que se va a firmar una alianza militar entre Rusia, Prusia y Austria. Y esta alianza se le va a llamar la Santa Alianza. Y tenía el objetivo de intervenir militarmente en todos aquellos países que se vieran amenazados por movimientos revolucionarios. Y posteriormente a esta alianza, de hecho, se van a unir Gran Bretaña, se va a llamar la Cuádruple Alianza, e incluso la propia Francia, y se va a llamar la Quíntuple Alianza. Pero vamos, la Santa Alianza original son estos tres: Rusia, Austria y Prusia. Y con esto terminamos esta primera parte de la Europa de la Restauración, y con esto termina este vídeo, que, 50 minutazos fresquísimos. Y ya está. Esto es todo. Ahora os subo la presentación porque creo que está subida. Y pues nada, suerte en el examen. Aunque bueno, realmente el que estudia no desea suerte, sino que desea justicia. Ya sabéis que para cualquier duda me podéis escribir por los canales habituales. Nos vemos en el próximo. Adiós.